Bueno, en primer lugar, quiero, de parte de todo el estudio, agradecer al IPA, al Instituto Peruano de Arbitraje, por este evento y la invitación a este evento, donde han participado los principales estudios de abogados vinculados a temas de litigios y arbitraje. También a nuestros amigos Felipe Soescún y Nicolás Miranda, que han tenido la deferencia de acompañarnos. En verdad es un honor para nosotros, Felipe y Nicolás, que nos puedan acompañar. De hecho, nos alegra eso sobremanera porque todos conocemos de su prestigio profesional a nivel nacional e internacional. Agradecer también la presencia de los abogados y los socios de nuestro estudio acá presente. Y bueno, explicarles cómo así nació la idea de hacer una especie de mood o simulación. En una conversación entre los socios, veíamos que teníamos dos maneras de hacer esta presentación, un poco explicar cómo funcionamos nosotros como estudio en cuanto a las destrezas y qué pensábamos de ellas a partir de este cambio que nos toca vivir a todos. Y lo otro era simular o recrear digamos, un caso, ¿no? Así que esa fue la decisión. Lo que voy a presentar a continuación es un caso que es simulado. Las opiniones por las dudas vertidas, tanto en materia procesal como en materia sustantiva, no son ni del estudio ni de los abogados que lo conforman. Hemos tratado de hacer un caso limpio, que no sea un caso muy complicado, un poco para que se entienda básicamente el tema de las destrezas. Sin embargo, nos picó el bicho de hacer algo de actualidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a recrear es un caso de excesiva onerosidad de la prestación. Que como digo, un caso de excesiva onerosidad de la prestación se puede complejizar bastante. Sin embargo, nosotros hemos decidido hacer un caso limpio, un caso no muy complicado, pero que de una u otra manera nos obliga a hacer unas exposiciones que desde nuestro punto de vista son interesantes. Voy a presentar, me avisan por favor si se ve sí, me avisan si es que ya se ve, se está viendo Todo bien, doctor. Perfecto. Ok. Lo que voy a presentar a continuación es el caso, ¿no? Simplemente para luego dejar a las partes su exposición y también al tribunal arbitral que voy a presentar. Estamos hablando de un contrato de arrendamiento comercial de inmueble entre una empresa que se llama Toimitsu y Corporación Inmobiliaria. La finalidad por la cual se arrienda el inmueble fue para el uso de actividad de dealer de Toimitsu con relación a vehículos de la marca Toimitsu. Esto es muy importante. Es decir, solamente este inmueble se podía usar para la actividad de dealer. Una renta mensual de $85,000 que se incrementa en un 4% cada 12 meses, plazo forzoso, plazo que vence en diciembre del 2022, y las controversias se van a someter, o cualquier controversia, a un proceso arbitral de acuerdo al reglamento de arbitraje de lo que nosotros hemos creado, Centro Nacional de Arbitraje de Lima, que como sabemos no existe porque esto es algo simulado. Dentro del caso, el 15 de marzo, como todos sabemos, 2020 en Perú, el gobierno dicta un decreto supremo que nos lleva a un estado de emergencia, aislamiento social obligatorio, nos lleva a una cuarentena. Esta cuarentena, como sabemos, duró un poco más de 2 meses y luego vino un reinicio de las fases económicas, ¿no? De la actividad económica. En cuanto a la actividad económica de los vehículos, de la venta de los vehículos, del servicio de postventa y mantenimiento, esta actividad económica recién se reinicia el 15 de julio de 2020, ¿no? Con lo cual la empresa Toimitsu estuvo
prácticamente 4 meses para, digamos, en todo el sentido de la palabra, sin poder vender o vender a la mínima expresión y sin poder, evidentemente, dar el servicio de mantenimiento de los vehículos. Como consecuencia de esta situación, porque no habían ventas y no había el servicio de mantenimiento, Toimitsu busca a la empresa Corporación Inmobiliaria y le dice, por favor, queremos llegar a un acuerdo porque voy a perder mucho dinero. No solamente esto, sino voy a perder dinero porque más allá que se haya levantado la actividad económica, estamos en una situación de crisis, donde hay mucha gente que no se puede movilizar, donde los colegios están cerrados, la gente mayor no se puede movilizar. No quiso llegar a un acuerdo. Entonces, Corporación Inmobiliaria y le dijo, bueno, nosotros no vamos a reducirte la renta, porque eso es lo que quería Corporación Inmobiliaria. Lo que implicó ello es que Toimitsu le dijese a Corporación Inmobiliaria, voy a dejarte de pagar la renta en el mes de agosto. Esa situación significó que Toimitsu recibiera otra carta notarial donde le dicen, yo te doy un plazo de 15 días para que me pagues, de lo contrario te resuelvo el contrato. Toimitsu, el dealer, finalmente recibe esa carta y lo que dice es, toma una decisión y le informa lo siguiente vía notarialmente a Corporación Inmobiliaria. Esta situación del aislamiento social obligatorio y la idea de querer negociar y que ustedes no quieren llegar a un acuerdo está implicando de que nuestro equilibrio contractual se vea seriamente afectado, siendo que desde nuestro punto de vista, Toimitsu, la prestación ha venido excesivamente onerosa. Son dos situaciones que afectan gravemente la continuidad de la empresa. La primera, como consecuencia de la normativa del gobierno, se ha generado una crisis que es y será profunda en los 2 próximos años, al menos para nosotros. Con lo cual, el valor de la contraprestación y de la renta se habría reducido de manera significativa, generando un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación, regulado en el artículo 1440 del Código Civil. Lo segundo es que entre el 16 de marzo y el 15 de julio no hemos podido realizar ninguna actividad en el bien arrendado, en particular la que fue expresamente señalada en la actividad, porque como dijimos inicialmente, solamente podía, o sea, este inmueble no se podía usar para alquilarlo de otra manera, solamente el contrato le daba la posibilidad de alquilarlo como dealer y obviamente usarlo, perdón, como dealer y hacer todo lo que esté vinculado a la marca Toimitsu. Por lo que se reducirá de manera proporcional la contraprestación conforme a los artículos 1316 y 1433 del Código Civil, vinculado a lo que es la imposibilidad parcial de la prestación. Finalmente, Toimitsu le dice a Corporación Inmobiliaria que ha contratado los servicios de un perito económico financiero, quien ha considerado que para equilibrar la contraprestación y establecer una renta justa, se debe reducir la misma hasta el vencimiento del contrato. El monto de la reducción se mencionará más adelante por la parte demandante. Y asimismo le informa, hemos dado inicio a un proceso arbitral. Finalmente, Corporación Inmobiliaria recibe esa carta y resuelve el contrato, y con la resolución solicita la devolución del inmueble. Esto es el caso. ¿Quiénes son las partes en el presente caso? El doctor Enrique Barsi, socio de nuestro estudio, el doctor Felipe Suscún, de Colombia, el doctor Nicolás Miranda Larranguibel, de Chile. La parte demandante, Toimitsu, el doctor Carlos Martínez, el doctor Piero Cortina, presentan un perito experto que es el doctor Marco Torres, y Adolfo Pinillos, que es socio de nuestro estudio, es y viene siendo y será el coach en este caso. Los demandados, Corporación Inmobiliaria, el doctor Francisco Segarra y la doctora Lucero Ramírez. Finalmente, Jaime Heredia, socio de nuestro estudio, es el coach de los demandados. Dejo entonces a el presidente para que tome la palabra e inicie
esta simulación de caso arbitral. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Agradeciéndole la presencia a mis coárbitros, a Felipe y a Nicolás. Vamos a dar inicio a esta audiencia en la que la parte demandante es Toimitsu, el demandado de Corporación Inmobiliaria SAC, y la materia es reducción de la renta por excesiva onerosidad de la prestación. Vamos a dar algunas pautas para la audiencia, que estas van a ser que 2 minutos antes de que culmine el tiempo de presentación de cada una de las partes, yo le voy a avisar. Sin embargo, tengan presente que es también responsabilidad de ustedes hacer el seguimiento de su tiempo para mantener la participación de cada uno de ustedes. Está además decirle que puedan hacer su presentación sentados, si quieren hacerlo de pie no hay ningún inconveniente, ¿no? La cosa es que se sientan total y absolutamente cómodos. En ese sentido, entonces, vamos a dar pase al demandante para que en el término de 12 minutos haga la presentación de sus pretensiones. Adelante, por favor, Toimitsu. Muchas gracias. La parte demandante, ¿todo bien, por favor, si se nos comunica? Disculpe, señores miembros del tribunal. Muy buenas noches, de antemano. Mi nombre es Piero Cortina y mi colega Carlos Martínez somos representación conjunta en la parte demandante. Es importante, señores miembros del tribunal, que previamente a que nosotros expliquemos cuáles son nuestras pretensiones, hagamos una breve referencia a cuáles son los hechos más importantes del caso. Es de esta manera que vamos a explicar en qué medida se justifica que estemos ante un escenario de excesiva onerosidad de la prestación y de otro lado que podamos reconocer el incumplimiento parcial de la contraparte. Pues bien, los hechos más importantes del caso, señores miembros del tribunal, son los siguientes. Es indispensable tener en cuenta que Toimitsu es una empresa concesionaria que se dedica a la venta y a la reparación de autos de alta gama, pero que para eso requiere de una serie de activos, entre los cuales principalmente, qué duda cabe, señores del tribunal, está el local comercial, que es el que nos permite poder cumplir con el giro y con la finalidad de nuestro giro comercial. En ese contexto es que en el año 2018, en octubre del año 2018, suscribimos e inició un contrato de arrendamiento cuya vigencia iba hasta diciembre del año 2022 por una renta mensual de $85.000. Este dato es muy importante. Sin embargo, a partir del mes de marzo de este año, señores del tribunal, a partir del decreto supremo 044-2020, la situación cambió, varió, porque se inició un periodo de cuarentena, se inició el estado de emergencia nacional y eso derivó a diversas consecuencias en la relación contractual, en la relación de arrendamiento. La consecuencia más importante, evidentemente, objetivamente, irrefutablemente, es que si bien a la fecha nosotros contamos con un local comercial, este local comercial no es de utilidad de acuerdo a la finalidad causalizada en el contrato, de tal manera que la contraprestación de garantía de uso del bien a cargo de la demandada, a la fecha no se está cumpliendo y en consecuencia consideramos que la renta que estamos pagando debe de readecuarse. Para dar inicio a la primera pretensión y a la explicación que corresponde, mi colega Carlos va a proseguir con la exposición. Muchas gracias, Piero.
Bueno, señores miembros del tribunal, ya mi colega explicó el contexto y explicó cómo funciona el proceso productivo de la actividad comercial de nuestro cliente y que uno de los activos de este proceso productivo, ¿no es cierto?, junto con sus funcionalidades, es esencial para el desarrollo de la actividad comercial objetivada en el contrato. Y que por todas las circunstancias que han impactado el contrato han conllevado que se presente la figura denominada excesiva onerosidad de la prestación, partiendo de la base de que existe un incumplimiento parcial de una prestación esencial del arrendador. ¿Y cuál es esta prestación esencial? Bueno, pues la del mantenimiento en el uso. Ahora, la parte demandada podrá argumentar uso. ¿Acaso el arrendatario no está en posesión? ¿El bien no fue puesto a disponibilidad del arrendatario? ¿Acaso el mobiliario del arrendatario no está dentro del local comercial? Lo que sucede, señores miembros del tribunal, es que no debemos quedarnos en un significado tan restrictivo de esta obligación de mantenimiento en el uso. Ya autores como el profesor Mirabelli han precisado que por mantenimiento en el uso corresponde que se entienda el conjunto de funciones jurídicamente relevantes del bien en materia de arrendamiento, según la común intención de las partes. En este sentido, por uso, debemos entender el conjunto de aptitudes, cualidades, utilizaciones, todo lo que pueda realizar el arrendatario con el local comercial según la común intención de las partes. ¿Y cómo llegamos a la común intención de las partes? A través del contrato. Y en este claramente se especificó que el motivo por el cual se arrendaba dicho local comercial era para la función de dealer, venta de autos de lujo y su refacción. ¿Y qué funciones son las que permanecen en el local comercial arrendado? Queda claro, como explicó mi colega, que las funciones primordiales como atención al público o la organización de mi proceso productivo dentro del local de mi fuerza de trabajo no puede ingresar, está descartada. Toimitsu no puede ejecutar su actividad comercial a causa de la ausencia de dos funcionalidades que el arrendador debe proporcionar en base a su obligación de mantener en el uso. Por causa no imputable, cierto, pero tiene que proporcionarlas. Sin embargo, existen otras que permanecen en cabeza del arrendatario y no hay por qué negarlo. El local comercial también funciona como parking center. Miren, ahí está el dibujo, ahí están los estacionamientos, los autos parcados. También funciona como almacén, pero literalmente están almacenando objetos valiosos, pero no puedo retirarlo ni tampoco ingresar ningún otro objeto. Ahora, ¿son funciones económicamente valiosas? Lo son. Pero la pregunta concreta es, ¿las funciones económicas remanentes guardan correlación con el sacrificio de pago de renta que Toimitsu está desplegando? La contraprestación que recibe Toimitsu a cambio de esos $85,000 que paga por ese uso de bien con funcionalidades disminuidas, ¿tienen igual valor en el mercado o se ha envilecido? Evidentemente nosotros consideramos que es lo último. Y es por eso que nosotros sostenemos que en este escenario es aplicable el artículo 1440 del Código Civil. No por aquello que en doctrina se conoce como onerosidad directa, sino por la otra cara de la moneda, el envilecimiento de la contraprestación. La prestación que el arrendatario recibe a cambio del pago de la renta tiene muchísimo menor valor, excesivamente menos, ¿no es cierto?, de lo que se pactó al momento de celebrarse el contrato. Nosotros podríamos decir que para que se configure la excesiva onerosidad de la prestación necesitamos 4 requisitos copulativamente hablando. El primero de ellos es el que el contrato esté vigente y lo está hasta diciembre del 2022. La segunda es que estas circunstancias que envilecen la contraprestación deriven de una situación extraordinaria e imprevisible. Nadie puede negar que en octubre del 2018 a alguien se le hubiese ocurrido que el gobierno dictase una medida tal para poder evitar que la pandemia mundial se extienda y que se impida el local comercial el acceso a este. La tercera y la cuarta, para nuestro caso, viene a ser que la pérdida del valor de la contraprestación, así como el sacrificio extremo que despliega el arrendatario, por el agravamiento excesivo, y quiero recalcar, excesivo de la contraprestación, la cual se da por la pérdida de dos funcionalidades esenciales que lo hacían valer $85,000. Ahora, nosotros para poder determinar qué cosa significa encarecimiento excesivo, seguimos las pautas del profesor Vázquez.
tenemos un sustituto perfecto, nosotros no vamos a comparar, ¿no es cierto?, con un arrendamiento que está suscrito en esta fecha. No, comparemos con personas o con empresas que también tienen nuestro giro comercial, que han suscrito arrendamiento como el nuestro y que han pactado las mismas condiciones por el mismo plazo. Pasémonos por todo Lima si deseamos y vamos a ver que estos concesionarios vehiculares están en la misma situación que nosotros y que se ha envilecido su contraprestación y que la renta que ellos están pagando no es la adecuada. Ahora, ¿cuánto es la desproporción por un periodo? Por un periodo, un solo periodo, $51.000. ¿Cuál es el número de periodos afectados que van? Ya van 4 periodos. ¿Y cuál es el número de periodo total del arrendamiento? Son 4 años y 3 meses de plazo de vigencia, han transcurrido 2, y vamos a ver en base de una pericia técnica económica que esta desproporción se va a mantener hasta el año 2022. Porque, señores, no existe vacuna. Los estudios que envió Londres no son alentadores. Ningún gobierno revela la verdadera información. La curva que debe formarse no existe, todo está en línea recta. Observemos el extracto y la conclusión del informe que la reconocida empresa Corfil, cuyo informe está en el anexo 14 de la demanda, acredita que la renta mensual que actualmente nosotros estamos pagando, que es $85.000, de julio a diciembre del 2022, debería ser $33.000. Y en el 2021, $41.000. Y en el 2022, $48.000. Díganme ustedes si eso no es desproporcional. Díganme ustedes si desde ese periodo al otro periodo no es material. Entonces, sí podemos llamar que existe un envejecimiento de la contraprestación por ser excesivamente onerosa. Cedo la palabra a mi colega para que complemente los argumentos. Muchas gracias, Carlos. Señores miembros del tribunal, evidentemente, como se ha aprobado, con lo mencionado por mi colega, existe una situación de patología contractual denominada excesiva onerosidad de la prestación. Sin embargo, esta patología está lejos de ser la única que ha ocurrido a partir del mes de marzo de este año. La segunda patología que se puede identificar es la denominada imposibilidad parcial de la prestación, en este caso de la parte demandada. No es ajeno a nosotros que estas patologías contractuales, si bien es cierto el íter contractual tiene una fase de negociación, tiene una fase de celebración, que la patología surge en la fase de ejecución y que es en este momento en el que la voluntad privada de las partes, el interés de las partes por hacer que el contrato subsista, se convierte en algo esencial para la supervivencia de la relación contractual. Sin embargo, en este caso, la parte demandada ha brillado por su ausencia, ha pretendido que nada ha pasado, que la relación contractual está como en un inicio, como en aquel octubre del 2018, donde todo era un cuento de hadas para las partes, pero la verdad es que esto no es así. Al momento de la ejecución del contrato, como hemos dicho, han existido patologías. Y la segunda patología identificada que nos permite a nosotros solicitar una reducción es justamente la imposibilidad parcial por razón de tiempo. Si es que nosotros quisiéramos explicarlo de una manera cronológica, podría ser conforme están viendo ustedes en la lámina. Si bien es cierto, el contrato iba de octubre del 2018, señores del tribunal, hasta diciembre del 2022, es claro, irrefutable, innegable que desde el mes de marzo de este año al mes de julio de este año, hubo 4 meses en los que 2 fue minutos le imposible. quedan, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Fue imposible en este lapso de 4 meses que nosotros podamos hacer uso mínimo del bien. Como bien lo ha dicho Carlos, es cierto que nuestros vehículos aún siguen en el inmueble, pero eso no quiere decir que se esté cumpliendo con el uso, con el goce que los arrendadores lo habían asegurado en un inicio. Ahora es cierto que existen las patologías, pero también es más cierto aún que existen los remedios y que existen remedios en nuestro Código Civil que permiten perfectamente resolver esta situación que ha sido negada por la contraparte. Los artículos pertinentes son el 1316 y el 1433 del Código, que si bien es cierto no vamos a leer estas disposiciones, basta decir que el supuesto de hecho regulado es aquel en donde existe la imposibilidad parcial sin culpa de las partes. Y la consecuencia que prevé el Código Civil es que la contraprestación deba de reducirse para no llegar a un escenario de injusticia contractual. Las consecuencias de lo que estamos mencionando, señores miembros del tribunal, es que
en atención a la imposibilidad parcial, también es necesario aplicar una reducción de la renta, que si bien es cierto es por los 4 meses que no se usó el mueble, repercute en las rentas pendientes hasta la finalidad, hasta el fin del contrato. Conforme se puede ver en la lámina, señores miembros del tribunal, la renta para lograr una justicia contractual en el año que queda, en el resto del año 2020, es de $28.000. En el año 2021 es de $36.000. Y en el año 2022 es de $43.626. No puede ser más. Es en ese sentido, señores del tribunal, que vamos a concluir presentando cuáles son las pretensiones del caso. Como primera pretensión principal, tenemos lo sustentado por mi colega. Existe una situación en la que debe reducirse la renta de nuestra parte en el contrato de arrendamiento por excesiva onerosidad de la prestación. Pero no solamente eso, existe también nuestro derecho de solicitar la reducción como consecuencia de la imposibilidad parcial por esos 4 meses que no usamos y que han repercutido sin ninguna duda en el monto de la renta hasta diciembre del año 2022. Plazo inicialmente pactado en el que se nos aseguró un uso y no se ha cumplido. Conforme, muchas gracias. Señor abogado. Les agradecemos a usted. Rogaría, por favor, sean conscientes del tiempo que están utilizando, y le hice el hincapié al iniciar la audiencia, y creo que es responsabilidad de ustedes mantener también su tiempo y no dejar al tribunal que llamarles la atención con el mismo. Entonces vamos a dar pase ahora a la parte demandada, la cual va a tener que hacer uso también pues del tiempo que ustedes se ha excedido, ¿no? Corporación Inmobiliaria SAC, yo los voy a avisar con 2 minutos antes que se venza su plazo. Muchas gracias. Buenas tardes, señores miembros del Tribunal Arbitral. En primer lugar, quisiera confirmar que están viendo las diapositivas. Conforme. Buenas noches, señores miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Francisco Segarra Valencia y junto a Lucero Ramírez realizaremos la defensa de Corporación Inmobiliaria en el presente caso. Para fines didácticos, conviene señalar que la presentación se encuentra dividida en 6 acápites, estando los primeros 4 a cargo de quienes hablan y los últimos 2 a cargo de Lucero Ramírez. Pues bien, de manera previa a señalar de qué versa la presente controversia, conviene señalar por de qué no trata el presente caso. Y en el presente caso no nos encontramos ante un caso de excesiva onerosidad de las prestaciones ni imposibilidad de cumplimiento parcial. Tanto el demandante como el demandado pueden cumplir con las prestaciones establecidas en su contrato de arrendamiento por el plazo establecido en este, los 5 años. En efecto, Corporación Inmobiliaria puede dar el inmueble en uso al demandante, mientras que el demandante puede pagar la renta. Lo que realmente trata el presente caso viene a ser la intención del demandante de que el tribunal actual legitime su actuar abusivo sobre una empresa inmobiliaria, trasladando el riesgo de su actividad empresarial. Pretende que una empresa inmobiliaria devalúe el precio de su inmueble por el simple hecho que no tienen expectativas de ventas que tenían de manera previa al COVID, es decir, en el año 2019, y pretenden que esto se vea reflejado en las rentas de los años 2020, 2021, 2022. Lo anterior es fácil de constatar con lo que se solicita en este caso, y es que es un aproximado que solicitan una disminución de $40.000 mensuales desde julio de 2020 hasta diciembre de 2022. Es decir, la reducción de la renta no se limita a los meses en los cuales existió una cuarentena obligatoria. Ahora bien, de manera previa a señalar las razones por las cuales esta demanda es infundada, conviene señalar o establecer un contexto. Tomitsu es una empresa dedicada a la comercialización de vehículos de alta gama. Por otro lado, Corporación Inmobiliaria es una empresa dedicada al rubro inmobiliario, siendo su actividad comercial el alquiler de inmuebles de su propiedad. Ambas empresas no tienen absolutamente nada en común, se dedican a actividades comerciales totalmente distintas. La única razón por la cual nos encontramos en este arbitraje viene a ser porque se celebraron un contrato de arrendamiento sobre un inmueble. ¿Y ello por qué? Porque dio la coincidencia en que Corporación Inmobiliaria tenía un inmueble a arrendar en San Isidro, destinado a un uso comercial, y en ese momento los demandantes decidieron alquilar este inmueble porque le era útil para los fines en los cuales realizan su actividad comercial. Durante el primer año de lo que viene a ser la ejecución del contrato de arrendamiento no existieron problemas. Los
El contrato de arrendamiento se realizó de manera normal hasta que existió el tema de la cuarentena o la inmovilización social obligatoria. Es debido a estos periodos de 4 meses, que va desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 15 de julio del 2020, que solicitan una reducción de las rentas mensuales desde julio del 2020 hasta diciembre del 2022, es decir, hasta el momento en que termine el contrato. A continuación, le cedo el uso de la palabra a la doctora Lucero Ramírez para que continúe con la presentación. Gracias, Francisco. Con la venia del Tribunal Arbitral, me permito continuar con los fundamentos de las pretensiones. Señores árbitros, la parte demandante invoca la excesiva onerosidad de la prestación básicamente por dos fundamentos. El primero de ellos, que el contrato de arrendamiento se habría causalizado. Y el segundo argumento, que el valor de la prestación no ha disminuido. En este caso, ellos sostienen que el valor del bien inmueble que nuestra parte le ha entregado disminuyó su valor porque no mantiene el valor que éste le representaba al momento de la celebración del contrato. Y tengan en cuenta lo siguiente, ellos lo vinculan a la venta de vehículos en el sector automotor producto de la pandemia. Con base a dichas premisas, pretenden que se reduzca el pago de la renta de los meses desde julio del 2020 hasta diciembre del 2022, que es la fecha de finalización del contrato, por una declaratoria de emergencia de tan solo 4 meses. A efectos de su probanza, han ofrecido como medio probatorio un informe de una consultora que considera que si se reduce la renta hasta el 2022, entonces se va a poder recuperar el equilibrio económico contractual. La tesis que plantea en este caso la demandante es entonces que debido a que el valor del inmueble ha perdido su valor, entonces ya no obtendrían las mismas ganancias que se proyectaron al momento de celebrar el contrato de arrendamiento. Este actuar de la parte demandante hace evidente que en realidad se pretende trasladar el riesgo comercial de su actividad. Por ello es que se hace mención a las ganancias, pero esta situación en ninguna medida se subsume en un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación, particularmente por dos escenarios. El primero de ellos es que no existe causalización del contrato en el presente caso, y el segundo es que no se cumplen con los presupuestos para invocar un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación. Veamos el primero. No existe causalización del contrato. Si nosotros seguimos la tesis de la parte demandante, que consiste en que se ha producido un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación, porque el bien ya no le reporta las ganancias esperadas, entonces nosotros tenemos que sufrir las consecuencias que ellos ya no puedan percibir ganancias con la venta de vehículos. ¿Esto es lo que se ha pactado en el contrato de arrendamiento? No. Lo único que se ha establecido en el contrato de arrendamiento son prestaciones únicamente objetivas. Ahora bien, tengas en cuenta lo siguiente. El describir la actividad económica para la cual va a ser utilizada el bien solamente pone en evidencia nuestro actuar como arrendadores diligentes, que delimitamos contractualmente la actividad comercial para la cual el arrendatario va a tener que utilizar el bien inmueble. Incluso, señores árbitros, por aspectos legales es imperioso hacer mención qué actividad realizará la parte demandante en este caso. Si hubiese sido la intención de ambas partes, una intención común, como sostiene la parte de la defensa, que hubiésemos incorporado el riesgo comercial en el contrato de arrendamiento, pues entonces se hubiese establecido en alguna de las cláusulas un supuesto de renta fija y un supuesto de renta variable. Si uno hace una revisión del contrato de arrendamiento, ustedes podrán advertir que no se establece ninguna cláusula como tal. Ahora, contrario sensu, si nosotros consideramos como válida la tesis de la parte demandante, corresponde formularse una interrogante. ¿Tendría acaso corporación inmobiliaria el derecho de pedir un aumento de la renta en el mercado inmobiliario, en este caso en el mercado que ofrece Toimitsu, si las ventas que éste le reporta le fueran más favorables o excesivamente favorables? La respuesta es rotundamente negativa. Corporación inmobiliaria no comparte los riesgos de la actividad comercial que realiza Toimitsu en el inmueble. Ténganse en cuenta entonces que la función económica del contrato no justifica la imposición de intereses individuales. Ahora pasemos a analizar cuándo nos encontramos ante un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación. Para estos efectos es importante analizar el artículo 1440 del Código Civil, que hace mención a que tienen que ser contratos conmutativos, que la prestación tiene que ser excesivamente onerosa
y presentarse acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. No obstante, en el caso en concreto, no se cumple el presupuesto de encontrarnos ante una prestación excesivamente onerosa. ¿Cuáles son las prestaciones en el presente caso? Las prestaciones son específicamente puntuales: otorgar el inmueble para su uso y el pago de la renta mensual. Contrariamente, la parte demandante sostiene que la prestación ha devenido en manifiestamente onerosa, se ha envilecido. Primera pregunta: ¿se ha envilecido la prestación de corporación inmobiliaria? No. El pago que debe efectuar Toimitsu por el por el concepto de arrendamiento no ha sufrido un exceso de su valor. No ha variado, se mantiene igual. El valor del disfrute de materia de arrendamiento tampoco ha disminuido. La renta no se ha visto afectada. Ahora, la dificultad que pueda sufrir en este caso el arrendatario para poder pagar la renta debido a los ingresos producidos producto de la pandemia no pueden ser un justificante para solicitar la reducción de la renta, como se pretende en este caso. Recordemos que, y es importante considerarlo a efectos del caso, que la situación personal del deudor no se analiza ni trasciende en el remedio de la excesiva onerosidad de la prestación. Y veamos la segunda pregunta. ¿El mercado inmobiliario ha sido devaluado de manera excesiva? No, y para estos efectos me permito citar el siguiente pronunciamiento. Este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia señala que es indispensable que un desequilibrio prestacional sea cierto, grave, esencial, fundamental, y esto no ha acontecido en el presente caso. Ahora analicemos la segunda pretensión de la parte demandante. Ellos han afirmado que se ha configurado un supuesto de imposibilidad de la prestación porque no se puede garantizar el arrendamiento para la finalidad pactada durante todo el plazo de arrendamiento, sino por un plazo menor. Y para estos efectos hacen mención a o equiparan el uso con la explotación económica del bien. Es importante considerar entonces el artículo 1680 del Código Civil. En este artículo, si bien se hace mención a la palabra uso, cuando se hace mención a este término, en realidad esto refiere a que el arrendador debe ceder en uso del bien inmueble en su aspecto de dominio físico, situación que el propio demandante ha reconocido que mantiene. De no ser así, actualmente, ¿dónde se encuentran los vehículos? ¿Dónde se ubican sus oficinas? ¿Cómo es que hasta la fecha se mantiene la publicidad en sus ambientes? Señores árbitros, nos encontramos en este caso ante un contrato de arrendamiento en el que nuestra parte ha cumplido con entregar en uso el bien. Tan es así que la otra parte mantiene el bien en su posesión. No obstante, se pretende que en sede arbitral se nos obligue a garantizar la explotación económica y sobre todo, entiéndase por el informe, reportarle las ganancias. Esto antes del COVID-19. Nótese entonces, para poder culminar con la parte de la defensa, que la imposibilidad parcial fundamentada por la parte demandante se ha sostenido con base a la causalización del contrato, situación que ya ha sido totalmente desvirtuada. Como segundo punto, se indica que se debe buscar una solución por el objeto del bien, esto es explotación económica. Sin embargo, bajo los términos del contrato de arrendamiento, nuestra parte no puede garantizar la explotación económica del bien, en tanto, el riesgo empresarial no forma parte del contrato. En ese sentido, señores miembros del Tribunal Arbitral, nosotros solicitamos que la demanda sea declarada infundada en todos sus extremos. Muchas gracias a la parte demandada. Vamos a ceder el derecho de réplica a la parte demandante por el término de 5 minutos para que aleguen lo respectivo a su favor. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Son importantes estos 5 minutos para explicar de una mejor manera o aclarecer algunos hechos que ha hecho referencia a la parte demandada. En primer término, es necesario decir que la demanda no se sustenta solamente en lo que ha pasado en 4 meses, sino en las consecuencias de esos 4 meses. Son 2 pretensiones distintas. La primera pretensión hace referencia a la excesiva onerosidad que tiene consecuencias efectivamente hasta diciembre del año 2022, porque ténganse en cuenta, señores miembros del tribunal, de acuerdo al informe que nosotros hemos presentado, un informe pericial y técnico,
Las consecuencias de esta excesiva onerosidad no solamente se deben a un solo aspecto económico, como quiere hacer pensar la parte. Nosotros lo que hemos dicho claramente es que el propio valor del bien, ese bien que en un inicio costaba $85.000 de renta, de acuerdo al mercado inmobiliario actual, ya no cuesta $85.000 de renta. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas, lo dicen las noticias de los diarios, lo dicen incluso los medios de comunicación masivos. Estamos ante una situación que es irrefutable, es objetiva. Estamos pagando un bien que $85.000 al día de hoy no cuesta. Como otro punto para tener en consideración, señores miembros del tribunal, es necesario decir lo siguiente. No estamos solamente aduciendo términos económicos. Es más, esa no es el fundamento de nuestro argumento. Las consecuencias económicas negativas son eso, son consecuencias de lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Lo anterior es que a la fecha existe un plazo determinado por el que se nos está exigiendo un pago, pero por 4 meses que no hemos usado, que no hemos accedido al bien. Claro, la contraparte hace mención al 1680 del Código Civil y dice que el término uso es un término limitado. Pero señores miembros del tribunal, tengamos en cuenta que el Código Civil no es un simple manual de derecho. El Código Civil es una gran norma para ser interpretada. Es una norma para poder sacar un supuesto de hecho y de la disposición normativa tener una solución, en este caso una patología contractual. El término uso del 1680 del Código Civil no es restrictivo. Hace un momento la parte demandada decía que el término uso debía ser entendido solamente en aquellos casos en los que físicamente se estuviera entorpeciendo el uso del bien. Pero pensemos en un ejemplo bastante sencillo. Imaginemos que si bien es cierto no es el caso, imaginemos que la parte arrendadora se hubiera comprometido a tramitar las licencias cada año. Sin embargo, no lo hace. ¿Acaso no hacerlo, que no es un evento físico, no es un entorpecimiento físico, acaso no hacerlo no es incumplir con la garantía de uso del bien? Por supuesto que lo es. Entonces no podemos limitar el concepto del término uso a algo meramente físico. Eso no tiene sentido en nuestro ordenamiento. Finalmente, señores miembros del tribunal, sobre la causalización del contrato. Es falso que en el contrato y que las partes al momento de su celebración no hayan tenido en cuenta cuál era la finalidad que se buscaba con el arrendamiento. Porque es cierto, estamos en un contrato de arrendamiento, pero no es con cualquier contrato de arrendamiento. No estamos hablando de un contrato de vivienda, no estamos hablando de un contrato para una tienda de útiles cotidianos. Estamos hablando de un contrato en el que nuestra parte iba a hacer goce del bien para poder vender autos. La otra parte lo sabía, nosotros evidentemente lo sabíamos, y eso fue descrito en el contrato. El plazo del contrato, el monto del contrato estaba relacionado directamente a nuestra finalidad comercial. Eso es algo objetivo, señores miembros del tribunal, que no se puede negar. Para concluir, y para volverlo a aclarar, son 2 cosas muy puntuales las que se están discutiendo. La primera de ellas es un escenario de excesiva onerosidad porque se ha envilecido, como dice Carlos, el valor de la prestación. Se ha envilecido porque la prestación ya no es completa como lo era antes. Se ha envilecido porque el bien que es materia de arrendamiento ya no cuesta lo que costaba antes. Y por otro lado, tenemos una situación de incumplimiento parcial por los 4 meses en los que ni siquiera pudimos entrar al bien. Y que si bien es cierto, se reclama una reducción por esos 4 meses, la consecuencia de esos 4 meses es que necesariamente la reducción de las rentas pendientes deba ser nuevamente analizada, en virtud de los montos que hemos señalado en nuestras pretensiones. Eso es todo por nuestra parte, miembros del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Le damos el derecho de dúplica a la parte demandada por el mismo plazo de 5 minutos. Por favor. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal Arbitral. De lo expuesto por la parte demandante, me quedan un par de impresiones. Establecen que existen unas consecuencias económicas negativas por el tema de la cuarentena o inmovilización social obligatoria. Además señalan que la finalidad del contrato viene a ser que ellos puedan vender autos. Ahora, el punto clave aquí viene a ser cuáles son estas consecuencias negativas.
y es que de lo señalado por la parte demandante se infiere que viene a ser precisamente que ya no pueden vender autos. Nuestra prestación, que viene a ser otorgar un inmueble, no se ha envejecido a una manera en que podamos señalar de que ya perdió totalmente un valor. Al respecto, conviene preguntarles, ¿el mercado inmobiliario de San Isidro con relación al tema de los inmuebles para ventas comerciales en realidad ha sido reducido de una manera que existía una excesiva onerosidad por la parte demandante? Evidentemente que no. Una reducción por los 4 meses de cuarentena respecto al mercado inmobiliario podrá haber sido mucho de los 10%, 15%. Esto no es esto no significa un envejecimiento de manera excesiva. No se puede señalar que por el solo vencimiento del mercado inmobiliario se ha reducido de una manera significante nuestra prestación. Ahora bien, se señala que existe una común intención de las partes que ellos puedan realizar su actividad económica. Al respecto, ello no es lo estipulado en el contrato. Nuestra parte, lo que ha querido establecer en el contrato simplemente viene a ser que se pueda dar un bien en arrendamiento comercial. Para nosotros, señores miembros del Tribunal Arbitral, es totalmente indiferente quién está en el local, siempre y cuando se pueda realizar la actividad comercial. Si el día de mañana viene una empresa que se dedica a la venta de relojes de alta gama, nosotros le alquilamos el local. Si mañana viene otra empresa que se dedica a otra actividad, a la venta de carteras, también le vamos a alquilar el local. Y no por eso podemos señalar que hemos causalizado el contrato. En ese sentido, cada parte podrá tener un interés particular, sin embargo, el interés común no es el mismo por los dos. No es de que yo me haga parte societaria de los otros y también tengo que velar porque les vaya bien en su contrato, en su actividad comercial. A continuación, le cedo el uso de la palabra a Lucero Ramírez. Gracias, Francisco. Solamente para poder concluir con poder puntualizar lo que ha sostenido la parte demandante, ¿no? De lo afirmado por ellos, podemos concluir que se parte de una premisa totalmente equivocada, que Corporación Inmobiliaria tiene que garantizar el uso del inmueble para un fin determinado. Como hemos explicado, un contrato de arrendamiento como el que se ha celebrado en el presente caso, se parte de prestaciones objetivas, la cesión del uso del bien inmueble y el pago de una renta. Estos son hechos objetivos. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que conforme al artículo 1666 del Código Civil al que había hecho mención hace un momento, el término de uso tiene que ser entendido como dominio físico, lo cual ha reconocido la parte demandante que ostenta. Nuestra parte no puede garantizar en ninguna medida la explotación económica del bien. Piénsese si no hubiese acontecido la pandemia. Entonces, tendríamos en todo momento que asegurar que el arrendatario explote el bien y que además perciba ganancias. Entonces, señores árbitros, nosotros solicitamos que, habiendo desvirtuado todos los fundamentos de la parte demandante, que su demanda sea declarada infundada. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas partes por el planteamiento de sus pretensiones, la réplica y la dúplica. Con la venia de mis coárbitros, vamos a pasar a la evaluación de los medios probatorios, y en esta medida, la parte demandante ha ofrecido legal. ¿Se encuentra presente el perito en la audiencia? Por favor, que indique su nombre y sus generales de ley. Buenas noches, señores miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Marco Andrei Torres Maldonado e intervengo en esta audiencia como experto para sustentar eventualmente el informe que he presentado y que consta en el expediente arbitral. Señor Torres, ¿usted se encuentra en su oficina? ¿Se encuentra en su casa? Me encuentro en mi oficina, doctor. ¿Se encuentra solo en su oficina? Sí, le vamos a pedir, por favor, que muestre su celular y que esté fuera de su alcance, porque vamos a comenzar ahorita con el interrogatorio en su calidad de experto legal, por favor. ¿Sí? Entonces, comenzamos con las preguntas de las partes al perito. Por favor, la parte demandante haga uso de su derecho. Muchas gracias, señor presidente. Señor perito, la primera pregunta que tengo para usted relacionada al caso es la siguiente. ¿Considera usted que el arrendatario, nosotros,
tuvo el uso del inmueble suplitis durante el periodo de 4 meses, ¿está obligado el arrendatario al pago de la renta durante ese periodo? Muchas gracias por la pregunta. Es una problemática que he analizado básicamente en el informe legal que hemos elaborado. Y el análisis parte de la premisa del artículo 1680 del Código Civil peruano, ¿no? Como lo han mencionado, el artículo 1680 del Código Civil establece como una obligación del arrendador, básicamente, el mantener al arrendatario en el uso del bien. La problemática que existe al momento de interpretar este dispositivo es cuáles son los alcances del término uso. Queda claro que según lo que ha sustentado cada parte, tienen posiciones distintas. La opinión que asumo es que el término uso en realidad no puede realizarse o no puede realizarse una interpretación bastante restringida o restrictiva, ni limitada. No se puede entender que el uso únicamente tiene que ver con la obligación, en este caso, del propietario arrendador de no realizar ningún acto de perturbación respecto a la posesión del arrendatario. Pretender que esa es la interpretación del término uso, de actos de no perturbación, sería, considero, desconocer el real alcance y funcionamiento de este 1680 del Código Civil. El término uso, en realidad, implica que la persona se sirva del bien, que lo utilice, como decía Max Arias Schreiber, ¿no? en la exposición de motivos. Y eso implica la utilización, y por ende, en el caso concreto de un arrendamiento de local comercial, supone, en mi opinión, y consta, insisto, en el informe legal, implica que éste pueda utilizarlo para el destino que finalmente lo arrienda. Y en el caso concreto que he tenido la información para elaborar este informe, advierto que esto tenía vinculación con la posibilidad de dar en arrendamiento comercial para la venta eventualmente de vehículos y realizar entonces un aprovechamiento y una explotación comercial del local. La pregunta es si como consecuencia de estas medidas del Estado entonces se ve afectado esa obligación de uso. Y en mi opinión sí, porque finalmente, dado que existe un periodo de 4 meses en el que el arrendatario no puede tener la utilización del local para ese fin que había previsto, que era la explotación comercial, finalmente se termina afectando, ¿no? Cuando esto se ha discutido en España, a propósito del Real Decreto Ley 15/2020, justamente hay interpretación también de un sector de la doctrina en ese sentido, ¿no? Que se afecta justamente esa obligación que tiene el arrendador de proporcionar continuadamente el goce útil de la cosa alquilada. Entonces eso, en la medida que no existe, impide el aprovechamiento comercial y por ende, dado este sinalagma que debe existir en un contrato de arrendamiento, dada la naturaleza de prestaciones recíprocas o bilaterales, en la medida que no estoy garantizando ese uso, esa posibilidad que tiene, en este caso, el arrendatario de explotar comercialmente local, se entiende que tampoco puede estar obligada al pago de su contraprestación, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos básicamente en un supuesto más bien de enriquecimiento, desequilibrio, porque si no tiene el uso y al mismo tiempo le impones la obligación de pago de la renta, se estaría perjudicando. Entonces, en mi lectura, y es lo que consta, insisto, en el informe legal, en la medida que no se garantiza ese uso, tampoco tiene, en este caso el arrendatario, obligación del pago de la renta por ese periodo de 4 meses de manera específica, doctor. Muchas gracias, señor perito. Bueno, Muchas gracias. cuando viene el tribunal, la siguiente pregunta, señor perito, sería, en su opinión, la sola invocación de la crisis inmobiliaria en el sector inmobiliario sería suficiente para solicitar una reducción de la renta, o cuál creería usted que serían los criterios para determinar que la contraprestación sea excesivamente onerosa? Esta pregunta, muchas gracias, doctor Martínez, esta pregunta también se ha analizado en el informe legal, y claro, la excesiva onerosidad de la prestación, y esto no se discute en doctrina, siempre tiene un carácter bastante excepcional, ¿no? Es un mecanismo, digamos, un remedio que debe aplicarse de manera siempre restringida, ¿no? La gran regla que tenemos en materia contractual es que el contrato es obligatorio para las partes en los términos que estos lo acuerdan. Por ende, cualquier situación que tienda a alterar eso debe aplicarse de manera bastante limitada. La pregunta es si la existencia en sí misma de una situación de crisis económica, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, en automático puede justificar una reducción de la contraprestación, y en mi opinión no. Sin embargo, cuando he realizado la información para elaborar este informe legal, sí he advertido que, por ejemplo, existe un informe de la empresa Corpil que sustenta cómo el aspecto macroeconómico de la crisis en sí misma en el sector inmobiliario puede afectar de manera específica este contrato o las prestaciones que se encuentran involucradas en ese contrato. Y justamente lo que concluye esta empresa es que ese equilibrio se termina afectando, y en la medida que se afecta ese equilibrio o esa relación de equivalencia que deben existir entre las prestaciones, justifica eventualmente esa reducción de la renta, ¿no? Naturalmente el artículo 1440 lo que hace en el Código Civil peruano es no tutelar cualquier desequilibrio, ¿no?
sino impone que se trate de un desequilibrio grave, un desequilibrio fundamental, mayúsculo. En la jurisprudencia española se hace referencia a que esa desproporción sea algo exorbitante. Entonces, como un buen criterio, por ejemplo, que quede desarrollado en un informe legal, es algo que se ha propuesto y que se desarrolla a veces en la jurisprudencia europea, que tiene que ver con el valor de la prestación, ¿no? Si, por ejemplo, se afecta el valor de la prestación en más del 50%, eventualmente es un buen indicio, al menos para entender que el desequilibrio es un desequilibrio grave o significativo. Y cuando reviso la información del presente caso, he advertido que la renta era, por ejemplo, de $85.000 mensuales, y posteriormente esta, según lo que sugiere la empresa especializada Corfield, es que para reajustar esa situación o volver al equilibrio inicial, se tendría que alterar, básicamente, o reducir la contraprestación a 41.000 y alrededor, ¿no? Pero está por debajo del 50%, de modo tal que sí se advierte que el impacto de esta situación, en el caso concreto, termina siendo bastante mayúsculo, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un buen criterio, más allá de los otros que puedan existir para sustentar la existencia eventualmente de la excesiva onerosidad de la prestación y su aplicación, y la consecuencia que podría generar para la reducción de la prestación, de la contraprestación en este caso. Muchas gracias, señor perito. La parte demandada, ¿alguna pregunta para el perito, por favor? Sí, tenemos una pregunta, y es la siguiente. ¿Considera que el arrendador debe garantizar un margen mínimo de ganancia al arrendatario por el uso comercial del inmueble arrendado durante y después del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno? La pregunta es bastante específica, y en realidad, cuando hice referencia a la situación del uso que tiene que tener el arrendatario y que debe mantenerse y garantizarse, eso implica que tenga la posesión del local para el fin que fue previsto en el contrato. Si es que se me pregunta, ¿eso supone que adicionalmente se le tenga que garantizar un mínimo de utilidad? No, pues, nos queda clarísimo que el contrato, como un mecanismo de distribución de riesgos, no puede trasladar, al menos no de la revisión del contrato que se está discutiendo en este arbitraje, no encuentro algo que haya trasladado ese riesgo. El hecho de que si tuviese la posibilidad de tener el acceso al local, que es lo que justamente se encuentra imposibilitado durante el periodo de aislamiento, se tendría que sustentar, por ende, que esa imposibilidad justifica que al menos durante ese periodo de 4 meses, dado que no existe ese acceso al local, no se tenga que pagar la contraprestación que es la renta, ¿no? Entonces, a futuro, naturalmente la cuestión es distinta, porque en ese periodo ya no hay ninguna imposibilidad y tendría que analizarse, como es justamente lo que ocurre en este caso, si es que esta situación de crisis que impacta en el caso concreto puede justificar la reducción o no de la renta, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que tengo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más del demandado? ¿Ninguna? Muchas gracias. Entonces vamos a ceder el uso de la palabra a los coárbitros para que le formulen alguna pregunta al perito. Doctor Miranda, por favor, si fuera tan gentil. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se oye bien? Perfecto. Sí. Tengo 2 preguntas para el perito. Buenas tardes, señor perito. Primero, confírmeme algo. ¿Usted considera que en algún caso el arrendatario podría solicitar la resolución del contrato de arrendamiento en atención a la existencia de un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación? Muchas gracias por la pregunta, doctor. En realidad, el artículo 1440 del Código Civil peruano ha establecido en el primer párrafo que la posibilidad que tiene, en este caso, la parte que se ve perjudicada es para solicitar la reducción de la prestación, de la contraprestación en este caso. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en otros ordenamientos, como por ejemplo el italiano o el portugués, que sí han reconocido de manera expresa la posibilidad que tiene la parte perjudicada de la resolución del el Código Civil peruano lo que establece es, en un segundo párrafo, sin embargo, da la posibilidad de que el juez, en atención, por ejemplo, a diversas circunstancias, a las circunstancias concretas, o por ejemplo, cuando lo solicita la misma parte, en este caso demandada, pueda proceder con la resolución del contrato. Entonces, hay casos en los cuales, naturalmente, dado el impacto económico que pueda generar en el caso concreto, en la situación concreta de un contrato, pueda establecerse como una legitimación bastante particular para que la parte perjudicada, yo creo, sí pueda tener habilitado un mecanismo de exigir directamente, no de resolver fuera del derecho, ¿no?,
de pleno derecho, sino que solicitar al juez para que éste se pronuncie y pueda resolver el contrato, ¿no? Entonces, se puede, a partir de este término que utiliza el segundo párrafo del 1440, construir esa interpretación para sostener que en atención a las circunstancias de un caso concreto, se puede habilitar ese remedio sustitutorio a la parte perjudicada en un contrato de arrendamiento de manera específica. Muchas gracias, señor perito. Oiga, dígame algo. Según el artículo que usted señaló, ¿solamente se permite la reducción en caso de un eventual desequilibrio contractual? ¿Y por qué se lo pregunto? Y para entender su posición, si por algún cambio en el mercado inmobiliario, sea cual sea, se acreditase que la renta pactada entre la corporación y Toimitsu devino por esta circunstancia muy menor a la que en definitiva le podría haber cobrado o pactado, ¿estima usted que habría también ahí un desequilibrio contractual? Y en atención al artículo que usted citó, ¿se podría, por ejemplo, aumentar la renta? Ajá. Sí, en realidad el artículo se pone cuando, digamos, la prestación se vuelve onerosa, ¿no? Excesivamente onerosa. Pero la pregunta que usted realiza es, ¿qué ocurre cuando es algo minúsculo, ¿no? O sea, que no supone realmente un impacto de tal magnitud que puede afectar la equivalencia de las prestaciones? Y si usted me dice que es simplemente una cuestión mínima, en realidad yo creo que la situación no debería justificar la aplicación de un remedio, como dije, tan excepcional, que es la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? La excesiva onerosidad de prestación, como dice su propio nombre, implica que esa desproporción sea significativa o sea, digamos, evidente, latente, y eso, si no está presente, no se podría justificar, porque bajo esa idea se podría entender que cualquier alteración mínima en la ejecución de un contrato podría legitimar a la parte perjudicada a exigir eso, ¿no? Entonces, en realidad, insisto, la aplicación de la excesiva onerosidad de la prestación como tal está siempre limitada en la medida que el evento que genere este desequilibrio realmente sea algo manifiesto o algo desproporcional. Si no estamos ante eso y es simplemente una cuestión, un riesgo que puede entenderse como normal, como inherente a la propia ejecución de un contrato, no se debería justificar la aplicación de este remedio. En este caso concreto, en el informe legal que he sustentado, sí considero que la aplicación del remedio se justifica, ¿no? En atención a los requisitos que exige el artículo 1440 del Código Civil peruano. Muchas gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctor Miranda. Doctor Sescún, si fuera tan gentil, ¿alguna pregunta para el señor perito, por favor? Sí, muchas gracias, señor presidente. Tengo una pregunta. ¿La crisis en el sector inmobiliario, debido a las medidas adoptadas por el Estado para contrarrestar el COVID-19, fue imprevisible, en su opinión? Gracias por la pregunta, doctor. En realidad, en mi opinión, sí. No olvidemos que en este caso el contrato de arrendamiento que se está discutiendo en este proceso arbitral es del 2018, ¿no? La imprevisibilidad, tal como se entiende, normalmente implica que un evento no puede haber sido anticipado, no puede haber sido pronosticado en sí, ¿no? Al menos en la jurisprudencia peruana, nuestra Corte Suprema entiende que la imprevisibilidad, por ejemplo, es excluyente con una situación que es frecuente, que es repetitiva, que es usual y común. Y claramente, estas medidas de aislamiento social para contrarrestar la pandemia de la COVID-19 no era nada común o usual, al menos en los últimos 50 años, no lo recuerdo, no han existido medidas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, el evento como tal es imprevisible en este contrato en específico, ¿no? Posiblemente un contrato que se haya firmado en el Perú en julio del 2020, la otra parte no podría invocar que el evento era imprevisible porque ya estamos con medidas de ese tipo. Pero en este caso concreto, en la medida que el contrato es del 2018, y según lo que se entiende por las noticias, el descubrimiento de la COVID-19 que se dio en Wuhan fue en diciembre del 2019, como dice su propio nombre, no era posible que las partes hayan advertido sobre esta situación, por ende el evento como tal sí es imprevisible en su esfera contractual, y al menos ya se acredita un requisito que exige el 1440 de la excesiva onerosidad de la prestación, junto con otros más, ¿no? Señor presidente, ¿tengo tiempo para otra pregunta o ya se consumió? Por favor, doctor. Bueno, tengo otra pregunta y es la siguiente. ¿La excesiva onerosidad en Perú aplica hacia futuro? Y pregunto esto porque tratándose de derecho privado en países como Colombia o Argentina, la excesiva onerosidad o la teoría de la imprevisión, como la llamamos, aplican siempre hacia futuro, es decir, para prestaciones de futuro cumplimiento. Entonces quería conocer tu opinión.
aquí el criterio es idéntico, doctor. Entiendo que en Colombia tienen este artículo 868 del Código de Comercio, ¿no? Exacto. El que desarrolla Perfecto, muy bien. toda la teoría de la imprevisión y la teoría de imprevisibilidad. En realidad aquí igual es un mecanismo que actúa a futuro, no se puede entender de que una parte pueda invocar hechos para atrás por una cuestión incluso prohibitiva de la norma que es la retroactividad. Entonces, claro, en la medida que el impacto económico se vaya desplegando a futuro, claramente la parte perjudicada tiene expedita esta figura de excesiva onerosidad que ustedes en Colombia lo denominan justamente de otra manera, que va más asociada a la imprevisión, ¿no? Y eso. Muy bien, muchas gracias, muy claro. Muchas gracias a mis coárbitros por las preguntas que han aclarado el tema. De acuerdo a las reglas arbitrales, le damos el plazo de 10 días a las partes para que presenten sus alegatos, y este tribunal va a prescindir de los informes orales. Y luego de la presentación de los alegatos, cerraremos instrucción y procederemos a laudar dentro del plazo establecido en las reglas, ¿no? Eso es todo de la audiencia. Agradecemos a las partes. La audiencia ha terminado. Y quería preguntarle, ahora ya de manera un poquito más, más informal, ya no tan pegado a la solemnidad de la audiencia, quería preguntarle a Nicolás y a Felipe un poquito que nos expliquen cómo qué ha venido pasando en su país como consecuencia de esta pandemia, de la inmovilización y el tema que se ha venido discutiendo aquí en este arbitraje, ¿no? ¿Qué nos cuentas esto, Nicolás? Muchas gracias, señor presidente. La pregunta, para aclarar una cosa, la pregunta en relación a cómo se han devenido las audiencias, cómo se han realizado el procedimiento por medio de la tecnología, había consideración de la pandemia. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Yo tengo una experiencia personal como árbitro. Me ha pasado que la mayoría de los hitos del proceso ha funcionado todo muy bien. Hemos tenido buenas audiencias, buenas exposiciones, no ha habido problema con eso. Pero ha habido un punto en particular que ha sido muy conflictivo, y de hecho estamos de acuerdo con el colega Suescún, en que el tema más complejo es la interrogación de los testigos. ¿Y por qué? No por un tema de que se complique tomar la prueba, si eso es sencillo y funciona. Pero no hay un gran conflicto con la confianza. Entonces, yo personalmente tuve un arbitraje parado durante 4 meses, porque las partes no aceptaban, no tenían ni una posibilidad de aceptar que el testigo de la otra parte estuviera declarando solo, sin un ministro, y un poco lo que usted hizo con el señor perito, de pedirle su celular, para nosotros fue muy, muy, muy complicado. Finalmente lo pudimos arreglar de la siguiente manera, era un arbitraje institucional, entonces tuvimos que poner a disposición una sala del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago para que la persona declarara con un ministro de fe. Entonces tuvo que de todas maneras tener que ir a un lugar particular, poner a otra persona que lo estuviera observando de forma que, y el temor es lógico, que las partes no lo estuvieran dictando lo que tuviera que decir o tuviera un script de todo preparado. Entonces, finalmente el arbitraje lo estamos terminando, funcionó todo bien, pero tuvimos ese problema. Y la verdad es que me encantaría oír de todos ustedes cuál sería una buena fórmula para poder solucionar eso, en la medida que se tengan que hacer interrogaciones virtuales, porque a nosotros no se nos ocurrió otra que tener que poner a una persona mirándolo como si fuera un policía para que no hiciera nada. Eso al menos ha sido mi experiencia, muy bien en términos generales, con este pequeño obstáculo que se basa en la confianza. Interesante, Nicolás. Muchas gracias. Felipe. Bueno, en el caso en Colombia, digamos, el arbitraje no ha parado y se ha manejado todo virtualmente, pero como
señala Nicolás, creo que el tema que pues personalmente más duda genera es el tema del interrogatorio de testigos. Y el problema me parece a mí principal es evitar o cómo asegurarse de que no estén guiando al testigo. Entonces, creo que no hay una fórmula concreta, pero hay unos protocolos, en particular el de la Corte de Arbitraje de Madrid y hay otro del Centro de Arbitraje de Seúl, que tienen unas guías muy interesantes y que pues, sirven, digamos, para tales efectos. Entonces, creo que lo que mencionó Nicolás es uno, es decir, es tener un sitio dispuesto especialmente para la ocasión, en el que simplemente estén, digamos, las pruebas a disposición del testigo y que se asegure de que no haya más personas. Otra es la que utilizó el señor presidente de asegurarse que no tenga el testigo, porque una cosa es que estén personas en la sala guiándolo directamente y otra es que por otros medios, como podría ser a través del celular, se les esté señalando la respuesta. Para que no haya personas en el sitio, existe, digamos, la posibilidad de poner la cámara lo suficientemente lejos que cubra todo el espacio y se dé cuenta que no hay nadie más, o que si hay la posibilidad de tener dos cámaras, una esté cerca y otra lejos, de manera que tenga el mismo efecto. Entonces, yo creo que sería como una combinación de todas estas posibilidades las que permiten dar mayor seguridad, pero pues no hay algo que no 100% genere esa seguridad como cuando se está presencialmente. Muchas gracias, Felipe, por la experiencia. Muchas gracias nuevamente, Nico. Perú nos hemos adecuado bastante bien, tanto la Cámara de Comercio de Lima como el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Católica también han dictado protocolos bastante seguros, ¿no? Para todo el sistema del arbitraje online, ¿no? O no presencial. Bueno, vamos a dar pase a los coach de los equipos, ¿no? A mi socio Jaime y Adolfo. Entonces comenzamos con Jaime, por favor, para que nos dé unas palabras. Ok, Enrique, gracias. Muy buenas noches con todos. Felipe, Nico, un gusto de verlos nuevamente, aunque sea virtualmente, y habrá oportunidad para estrechar un fuerte abrazo, espero que pronto. Bien, lo que hemos visto ahora es la presentación de dos posiciones, por supuesto de un caso inventado, con algunas posiciones legales que quizás algunos de los participantes no han convenido ni han aceptado necesariamente tan fácil, porque ahí los veo sonriendo, algunos que los delata, pero la idea era presentar finalmente el caso desde los dos puntos de vista y las defensas que se podrían de alguna manera alegar. Es muy importante, y esto por la práctica, al menos yo ya soy un poco más avanzado que los chicos, tengo más de 21 años litigando, y creo que un abogado de litigio a nivel judicial o arbitral no puede defender un caso en el que no cree, ¿no? O sea, evidentemente hay que ser creíbles para poder persuadir a un tribunal. Si uno mismo no está seguro de lo que va a defender, entonces ya ahí hay un gran problema en la transmisión de la idea que se quiere plantear para la teoría del caso, ¿no? Lo otro que es importante tener en cuenta es que la teoría del caso no siempre es perfecta, ¿no? Y hay hechos que van a abonar a la tesis o la teoría y hay hechos que van a jugar en contra. Y lo que siempre es importante, por experiencia, es plantearlos todos de frente, incluso los que no son tan convenientes, porque es mejor decirlo uno y darle un contexto y tratar de minimizarlo y esconder, digamos, que eso pueda afectar con el argumento mayor, que es el que nos favorece, y evitar que la otra parte lo diga, ¿no? A veces siempre hemos visto a veces en algunas ocasiones en las que en un informe oral la otra parte dice lo que la parte demandante no dijo, ¿no? Y entonces, claro, ahí viene un poco la sorpresa del tribunal en el sentido, oye, no nos han dicho toda la verdad, o en todo caso, ¿por qué no dijo esto? ¿Por qué no lo alegó? Y entonces ahí se empieza el problema con la credibilidad, ¿no? Lo otro que es importante es que yo siempre he pensado que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Es decir, hay estudios de psicología social que establecen que los primeros 30 segundos
son muy importantes e impactan en la percepción que se tiene de uno, ¿no? Y básicamente es interesante saber que en ese tiempo lo que se percibe es un 55% del lenguaje del cuerpo o no verbal, un 38% la percepción auditiva, es decir, el tono, la cadencia y el timbre de la voz, y finalmente un 7% de lo que decimos, ¿no? Y para cerrar, para darle paso a Wolf y no quitarles más tiempo, y sobre lo que decimos, yo siempre me acuerdo del profesor Ángel Osorio, que citando a un maestro antiguo que le dice a un joven, le recomienda lo siguiente, ¿no? Que la brevedad es el manjar predilecto de los jueces. Si hablas poco, te darán la razón aunque no la tengas, y a veces, aunque la tengas. Entonces, siempre hay que plantear los argumentos de manera concisa, como decimos a veces nosotros, a la vena, ¿no? Para que obviamente el mensaje sea más potente, sólido, pero cierro indicando que siempre hay que tener convicción de lo que uno dice y defiende. Esa es la base para llevar un buen caso hacia adelante y lograr el mejor resultado para el cliente. Eso sería todo, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Adolfo. Muchas gracias, Enrique, Felipe, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar, felicitar justamente a los miembros de nuestro equipo, que creo que han hecho una muy buena exposición. Le han dedicado tiempo. Este era un tema bastante controversial. Dada la coyuntura, nos parecía interesante explotarlo para poder discutir, no obstante que posiblemente algunos de los miembros, como lo ha mencionado Jaime, podían no haber querido asumir determinada posición por una determinada asunción doctrinaria, ¿no? Pero lo bueno de esto es que este tipo de ejercicios también nos ayudan y nos nutren dentro de lo que viene a ser el equipo para poder generar justamente eso, ¿no? El tema de poder identificar argumentos, poder prepararse desde el punto de vista de defensa, identificar problemas respecto a fundamentación legal o fundamentación de hechos, y permite finalmente eso, ¿no? Estar preparados de cara a un arbitraje. La temática de hoy día, o sea, nos ha permitido, o sea, ver el despliegue. Quienes no se dedican al tema arbitral no necesariamente tienen una posibilidad de ver el manejo de cómo son las audiencias arbitrales, menos ahora en estas situaciones de no normalidad que son virtuales y que solamente están restringidas a las partes. Pero ese es un acercamiento para que, en este caso, el auditorio pueda ver el nivel de preparación que se requiere, ¿no? Desde las exposiciones, la preparación de la temática, los elementos de ayuda que van a ser los PowerPoints, la concentración de las ideas, porque, como ustedes han visto, hay tiempos marcados en los cuales hay que aprovechar ideas claras, puntos de fijación dentro de los árbitros sobre las ideas más centrales que queremos que hagan lo que se dice el anchoring, o sea, la fijación del asunto, del caso que queremos que veamos. Y bueno, y otros elementos que también nunca debemos de dejar de lado, como por ejemplo, en este caso, buscar un buen espacio donde haya una buena señal, donde no hayan ruidos, donde haya una buena iluminación y donde también se le permita a uno, dentro de la exposición y la interrelación que tiene a través ahora de una cámara con los árbitros, tener una cercanía, ¿no? Porque finalmente ese es el vínculo que tratamos de tener que hacer a efectos de poder persuadir, ¿no? Eso es solamente lo que yo quería comentar. Muchas gracias, muchas gracias. Una gran cantidad de participantes en esta actividad. He tenido bastantes mensajes en mi WhatsApp, y obviamente este es un tema que se ha simulado un caso, ¿no? Además, en derecho nadie es dueño de su verdad, ¿no? Entonces, y bueno, para eso sirve el derecho, para reflexionar y para intercambiar ideas, ¿no? Y aquel que se cree pues dueño de una doctrina creará sus propias convicciones, ¿no? Me comentaban también acá un amigo, y yo creo que vale la pena aclararlo. Acá en el Perú tenemos mucho arbitraje ad hoc, como sabe esto Felipe y Nicolás, y los secretarios y los árbitros y los presidentes se han encargado también de fijar protocolos muy exigentes, ¿no? Porque hay bastantes arbitrajes ad hoc en los cuales ha ido por medio también el Estado, ¿no? Así que tenemos que felicitar a estos árbitros secretarios, ¿no? Que han puesto mucho de su parte.
Y para finalizar, le voy a dejar la palabra a mi socio director, a Fernando, para que cierre el evento, y les agradezco a todos la amabilidad, su tiempo y la generosidad por compartir este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Bueno, nada, en verdad nos hemos preparado para este evento. Cuando hemos tenido la oportunidad de pensar, llegamos a la conclusión de que la única manera de crear un caso era hablando de un tema interesante y controversial, ¿no? Siempre bajo la premisa de que los temas, como bien lo ha dicho Enrique, que hemos hablado, son totalmente simulados tanto en sus argumentos de fondo como sus argumentos de forma. Sin embargo, teniendo un buen equipo legal de abogados dentro del estudio, había que aprovechar esa oportunidad para que se pueda apreciar el despliegue de gente muy joven que está con nosotros. Eso es por un lado. Por otro lado, Felipe, Nicolás, nuevamente, muchísimas gracias. En verdad, es un lujo verlos, es un lujo que compartan con nosotros, con nuestro estudio, al que tanto queremos, y también estamos realmente con ganas de verlos, y que haya la posibilidad de tomar un avión. Ya en Perú, los aviones, al menos a sus países, que son nuestros países, ya pueden salir a partir del 5 de octubre, o sea que podríamos vernos pronto. Pero realmente es un lujo contar con ustedes, Felipe y Nicolás, verdad que sí. Doctores, asociados del estudio, que nos vienen poco o mucho tiempo, en su mayoría acompañándonos, también les agradezco. Le agradezco a LIPA por la invitación, por considerarnos como un estudio importante en este tema, porque nosotros hacemos esfuerzo todos los días por mejorar y por hacer las cosas bien, y por pensar en un tema que finalmente, doctores, es un tema de destrezas legales, ¿no? Esa es la idea de este evento, no es hablar, no es un evento de civilistas ni profesores universitarios que vienen a hablar de excesiva velocidad, es un evento de congreso de destrezas legales, como bien lo denominan. Así que gracias a todos. Rompiendo un poco el protocolo, porque han estado mucho tiempo acompañándonos, sí me gustaría despedirme, antes de despedirme, dejarle a Felipe y a Nicolás 30 segundos para que se despidan de nosotros y de todos los que nos están acompañando. Voy a partir yo, que tengo el micrófono abierto. Oye, Fernando, Enrique, Jaime y Adolfo, Alipa, bueno, la firma completa de Rodríguez Angoaldo. Primero, felicitaciones, agradecerles la invitación, y de verdad, felicitaciones a Piero y a los como demandantes, a Francisco y a Lucero como parte demandada, y a Marcos como perito. Me impresionaron, excelente, muy bien preparados, muy serios. De verdad, yo he participado en otros MOOC y siempre me lleva una gran impresión, pero te diría que los vi muy serios. Me creí mucho la posición de cada una de las partes, me quedé con varias preguntas con muchas ganas de tener un poquito más de tiempo para poder hacerle más preguntas. Me fascinó el caso. Tengo un caso muy similar acá en Chile, así que me vino muy ilustrativo. Y la verdad es que quería felicitar a los participantes, a los abogados, porque lo hicieron extraordinariamente bien. Bueno, y también compartir, Nando, que me encantaría verlo cuanto antes. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Felipe, todas las palabras finales. Vale, Fernando, muchas gracias. Agradecerle a LIPA, a toda la firma por la gentil invitación. Creo que comparto con Nicolás, creo que es un ejercicio muy interesante. Lo hicieron muy bien, creo que todos se tomaron su rol muy en serio, conocían el caso, conocían la teoría, lo hicieron muy bien. Me pareció muy bueno nuestro experto legal. Creo que hicieron todos un muy buen trabajo y es algo que sí quisiera resaltar. Y pues nada, darle las gracias por la invitación. Sin duda creo que queda claro las destrezas que tiene la firma para representar en un arbitraje. Me gustó mucho, digamos, el approach que tomaron para esto, no ser simplemente un tema de comentar los casos que han llevado y demás, sino mostrarle al público qué es lo que ustedes están en capacidad de hacer.
y creo que se cumplió el objetivo y pues felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Felipe. 1h30 en punto. Así que hemos concluido y gracias a todos. Muchas gracias para todos. La verdad que sí, gracias. Gracias.